Gusto saludarla, un gusto de saludarlo. Bienvenidos a nuestra columna habitual en Portavoz Noticias sobre ciencia, tecnología e innovación. Hablar de satélites básicamente era hablar sobre pailas, parabólicas y algo excepcional. Fuertemente las redes de telecomunicaciones se han construido sobre redes fijas, fuertemente con fibra óptica, y la evolución de las redes móviles, 2G, 3G, 4G, 5G y hoy 6G. Y el mundo satelital había sido visto algo como colateral. Hoy esa industria cambió. La industria satelital es parte del corazón de las redes de telecomunicaciones y de eso conversaremos en esta semana en nuestra columna habitual de opinión. Durante décadas, el satélite fue sinónimo de excepción. Era esa tecnología que entraba cuando nada más funcionaba. En los barcos, en la Antártica, en los desiertos del norte o en las bases de la Fuerza Aérea. Una infraestructura remota, cara y reservada a unos pocos. Pero lo que está ocurriendo hoy en el mundo y particularmente en Chile nos obliga a cambiar radicalmente de esa noción. El satélite ya no es el plan B de la conectividad, sino parte esencial de las redes de telecomunicaciones del siglo XXI. Desde el cielo, literalmente, se está configurando una nueva capa de la economía digital global. La industria satelital está viviendo una transformación silenciosa pero profunda. El viejo paradigma de los grandes satélites geoestacionarios a 36.000 kilómetros de altura está siendo reemplazado por miles de pequeños satélites en órbitas terrestres bajas, las llamadas constelaciones LEO, que operan entre 160 y 2.000 kilómetros de altitud, capaces de entregar internet de alta velocidad, baja latencia y cobertura planetaria. Empresas como Starlink, Hughes, OneWeb, Amazon, Kuiper o Eutelsat ya despliegan redes con miles de nodos orbitando la Tierra cada 90 minutos. Esto no es ciencia ficción, es una nueva infraestructura global que permite navegar, trabajar, enseñar o hacer telemedicina desde el desierto de Atacama o el mar de Aysén con la misma calidad que en cualquier capital del mundo. Pocas veces nos detenemos a pensar en lo que ocurre cuando pretendemos o encendemos el televisor y vemos un evento en vivo desde el otro lado del planeta. Lo que parece simple, una imagen que llega a nuestra pantalla, es en realidad un viaje de ida y vuelta al espacio. Una cámara capta la imagen, la convierte en impulsos eléctricos que viajan hasta una antena parabólica terrestre. Esa antena lanza la señal hacia un satélite que orbita unos 36.000 kilómetros sobre el Ecuador, en lo que se llama órbita geoestacionaria, la GEO. El satélite recibe la señal y la amplifica y la rebota hacia otra antena en tierra o directamente a millones de hogares. Todo ese recorrido ocurre en menos de un segundo y hace posible que un partido en Madrid, un discurso en Nueva York o un eclipse en el desierto de Atacama se vean al mismo tiempo en todo el mundo. Fue precisamente gracias a los satélites que la televisión en color se masificó. En el año 62, el satélite Telstar 1, desarrollado por Bell Labs y lanzado por la NASA, realizó la primera transmisión televisiva transatlántica en vivo entre Estados Unidos y Europa. Por primera vez, los dos hemisferios compartieron una misma imagen en tiempo real. Poco después, el sistema Intelsat, una red global de satélites creada por un consorcio internacional, permitió que los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 y el histórico alunizaje del Apolo 11 en el año 1969 se vieran simultáneamente en decenas de países. Esos momentos marcaron el nacimiento de una cultura audiovisual verdaderamente global. En Chile, la televisión satelital también tiene su historia pionera. En los años 70, TVN y el INTEC, Instituto de Televisión Educativa, usaron enlaces satelitales para conectar al país de norte a sur, transmitiendo contenidos educativos y culturales a regiones donde no llegaban las antenas terrestres. Décadas después, los enlaces satelitales Intelsat y Panamsat fueron la base de la expansión de la televisión abierta, de los primeros canales regionales y de la llegada de las señales internacionales vía cable y DTH o Direct to Home. Gracias a ellos, millones de chilenos pudieron ver por primera vez en vivo mundiales de fútbol, festivales internacionales o las transmisiones presidenciales sin depender de enlaces de microondas.
Hoy, aunque las plataformas de streaming parecen dominar el mercado global, gran parte de la infraestructura que distribuye contenido audiovisual sigue dependiendo de los enlaces satelitales. Las señales que llegan a los centros de datos de Netflix, DirecTV o Claro Video viajan en buena medida por satélites antes de distribuirse por fibra o por internet. Y cuando ocurre una emergencia, un terremoto, una caída de fibra óptica o un apagón de la red móvil, los satélites vuelven a ser los guardianes silenciosos de la comunicación, manteniendo en el aire a los canales de televisión, las radios y los servicios de emergencia. Hoy la verdadera evolución no es solo tecnológica, sino cultural. Por primera vez el satélite está siendo parte de la democratización de las comunicaciones. Los nuevos terminales de usuarios no requieren técnicos ni antenas parabólicas gigantes, basta un terminal compacto o incluso tu propio teléfono móvil. Porque el siguiente paso, ya en marcha, es la conectividad directa desde el satélite al celular, lo que se conoce como Direct to Device o Direct to Cell. Y ahí Chile vuelve a estar en la primera línea. La reciente autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que Starlink instale y opere 6 estaciones terrestres en el país marca un punto de inflexión. Estas estaciones ubicadas en distintas regiones serían los puntos de anclaje de la constelación Leo en territorio nacional. En paralelo, la alianza entre los operadores móviles y Starlink u otras empresas similares avanzan en el despliegue de servicios satelitales directos al teléfono móvil, hoy facilitando por ahora los mensajes de texto, lo que permitirá a un futuro que en corto plazo cualquier usuario en Chile pueda comunicarse, aunque no exista torre ni antena cercana, simplemente mirando al cielo. Este paso posiciona a Chile como laboratorio satelital del Cono Sur, no solo por su geografía, cordillera, desierto y mar y zonas extremas, sino porque nuestro país ha tenido la audacia regulatoria para permitir la existencia entre operadores móviles y satelitales. Esa decisión política y técnica nos diferencia en la región y abre la posibilidad de exportar conocimiento, experiencia y modelos de regulación. En un país sísmico y con riesgos naturales recurrentes, la conectividad satelital no es un lujo, es un componente de seguridad pública y resiliencia nacional. Durante incendios, terremotos o emergencias, las redes terrestres pueden fallar. Las redes satelitales, en cambio, se mantienen arriba. La conexión directa a dispositivos móviles permitirá que carabineros, bomberos, servicios de salud o drones de monitoreo sigan operativos incluso en zonas devastadas. Chile tiene aquí una oportunidad estratégica, integrar el componente satelital a sus sistemas de teleprotección, televigilancia e inteligencia territorial. La combinación de sensores, cámaras con inteligencia artificial y comunicación satelital podría conformar una red soberana de respuestas tempranas frente a incendios forestales, desastres naturales o delitos rurales. El futuro de la seguridad, como el de la conectividad, también vendrá desde el espacio. Mientras el mundo aún despliega 5G, ya la industria está trabajando en la red 6G, que integra totalmente a los satélites en redes terrestres, sensores, vehículos, drones y dispositivos inteligentes, en una sola arquitectura global. Acá los satélites dejan de ser externos al sistema móvil, son parte del propio estándar internacional. La promesa de 6G es conectividad ubicua en todo el mundo, en todas partes y a toda hora, sin interrupciones, con baja latencia y alta confiabilidad en cualquier punto del planeta. Chile puede y debe insertarse en este proceso desde ahora, participando en foros técnicos, armonizando bandas de espectro y diseñando una política y un ecosistema integrado entre tierra y cielo. Esto implica reconocer que el satélite ya no es un componente aislado, sino que compite con la red fija y móvil, sino que la complementa, la refuerza y la hace más resiliente. La irrupción de los satélites es una oportunidad para repensar cómo garantizamos el derecho a la conectividad universal y cómo usamos la infraestructura digital para reducir desigualdades y cómo aseguramos que ningún chileno quede fuera de la red por razones geográficas o económicas. Hemos visto que el mundo satelital en los últimos 6 años se ha despegado, se ha desarrollado como nunca. Hoy es parte del corazón del sistema de telecomunicaciones, no como una competencia, sino dentro de la noción de la cooperación entre distintas redes. ¿Y todo esto a quién beneficia? A usted, al beneficiario final, porque tiene más posibilidades, más oferta y puede llegar a más productos y más servicios.